Rafael, buenos días, hermano. Hola, hola, hola. Buenos días. Sí, hermano. Abrazos. Igualmente, hermano. Capítulo 7, hermanos, versículos del 1 al 9. Es nuestra primera lectura. Y ¿se acuerdan ustedes, hermanos, que dijimos que el capítulo 5 íbamos a hablar sobre la relación entre el Padre y el Hijo? En el capítulo 6 dijimos que íbamos a hablar sobre la relación entre el Hijo y sus verdaderos creyentes. En este versículo 7 vamos a empezar a introducir ya lo que es el Espíritu Santo, hermano, ya casi al final. Así es que los eventos que mencionamos en el capítulo 6, hermanos, cuando los panes se dieron en el área de Galilea, durante la fiesta de la Pascua, sí. Pero ahora en el capítulo 7, hermano Rafael, nos vamos a trasladar a Jerusalén. Ok, Esto va a ser en Jerusalén. Y hermano, estamos hablando de que ya estamos a unos 6 meses del final de la vida de Cristo, pero dice que ahora entra la fiesta de los tabernáculos, hermanos. Vamos a hablar sobre la fiesta de los tabernáculos un poquito. Así es que, hermanos, lo que sí podemos ver, hermanos, es que si Jesús volvía a Jerusalén, la presión que él iba a tener, la oposición que él iba a ver, iba a ser más grande. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, qué milagros hizo el Señor en Jerusalén? O sea, no Galilea, sino Jerusalén. Y también hizo algo que no les gustó nada a los escribas, sobre todo a los saduceos en el templo, algo que les molestó bastante. sí, lo de la iglesia que estaban vendiendo peces, pescados o Estaban demás. vendiendo, hermano, su casa, la habían hecho una casa de ladrones. ¿Y qué más? ¿Qué otro milagro hizo, hermanos? En una piscina ahí, ¿se acuerdan? En un Lo, estanque. lo de Betsedia, lo del paralítico Lo del de los paralítico, 38 hermano. años. Lo del paralítico les molestó bastante porque ¿qué día usó el Señor para hacer ese milagro? Un sabadito, Sábado. un Un sabadito rico. sábado, el sábado, que era el sábado, para ellos era santo. Y aparte, hermanos, dice que también curó a la hija de un romano, ¿verdad? Un centurión. Entonces, Sí, toda esa fama ya se había encendido ahí en Jerusalén. Y ya con lo que oían que había hecho con Galilea, la alimentación de los 5,000 hermanos, la oposición del Señor se iba a identificar, se iba a intensificar. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque hay una parte ahorita que vamos a leer donde Jesús dice, no quiero ir a la fiesta todavía. Sí, para que vean por qué hay alguna razón, hermanos. Jesús ya sabía que iba al ir a Jerusalén, la oposición se iba a hacer más grande. Entonces vamos a ver, hermanos, hermana hermano Rosario, Ramiro, tantito, sí, tantito. El capítulo 5 era Dios e Hijo. El el capítulo 5. Padre, sí, el Padre. Sí, sí, y el 6 es E- Dios, Es, Jesús y eh, el pueblo. sí, y los verdaderos creyentes, hermano. El Verdaderos Hijo creyentes. y los verdaderos creyentes. Y de eso Ah, quiero ok. yo hablar con ustedes, hermanos, en la clase, que a lo mejor sí, más al rato lo vamos a necesitar. ¿Por qué, hermanos? Pongan atención en cuanto a lo que vamos a ver el 7 en el sentido de que, ¿por qué a veces dice el Señor, y algunos creyeron en Él, y los otros, pues obviamente, no creyeron en Él? Entonces, aquí estamos hablando de creer, hermanos, de la acción de creer en el tiempo que el Señor estuvo ahí. Entonces, hermana Rosario Hernández, me ayuda con la primera sección, hermanos, versículo 1 al 9. Sí, nada más que hay micrófonos abiertos. No sé si me oigo. Sí, a ver, aquí los hago. Hermana Ana, buenos días, hermana Alma, hermana Almita, hermano Rafael. Ok, hermana.
Del uno al que, Al profesor. 9, hermana, al 9. Está Muy aquí bien. en su libro, La hermanos. palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Amén. Amén. Gracias, hermana. El versículo 1 empieza, dice que después de estas cosas, de lo que había, de la continuación del capítulo 6, y seguimos aquí, andaba todavía Jesús en el área de Galilea. En este capítulo 7, hermanos, no mencionan a los discípulos, pero se sabe que andaban con él. Entonces, Jesús no dejaba a sus discípulos, sino ellos siempre andaban con él. Entonces, aquí nos vamos a concentrar en Jesús. Dice que andaba en Galilea. No quería andar en Judea porque dice que los judíos procuraban matarle. Estaba consciente de eso. En Galilea no tenía amenaza de muerte, pero en lo que era Judea y luego si iba a Jerusalén, se iba a incrementar el problema en Jerusalén. Entonces, los hermanos, sabiendo que venía la fiesta de los tabernáculos, hermanos, y la fiesta de los tabernáculos era una fiesta muy alegre, donde mucha gente tenía que ir a Jerusalén. ¿Por qué tenía que ir? Porque dice que la fiesta de los tabernáculos era una de las 3 fiestas obligatorias que todo varón que viviera a 15 millas de distancia de Jerusalén era obligatorio ir una vez al año. Entonces la fiesta de la Pascua, del Pentecostés y esta de los tabernáculos era una de ellas donde los varones tenían que ir, los que vivieran 15 millas. Pero dice que había mucho judío que vivía más de 15 millas que querían ir a Jerusalén. Entonces imagínense ustedes, hermanos, la multitud de personas en Jerusalén en este tiempo. Entonces los hermanos de Jesús, pero hermano Rafael, ¿tenía hermanos Jesús? ¿Tenía hermanos Jesús, hermanos, o no tuvo hermanos? Sí, sí tuvo hermanos. ¿Se acuerdan ustedes los nombres de sus hermanos, hermanos? La Biblia lo dice. Santiago, Mande. Santiago, Mateo 13:55, Juan. hermanos. Ahí su Biblia, Mateo 13:55. Sí, hermano. Sí, hermano Enrique. Mateo 13:55. El que lo encuentre primero, si me lo puede leer. 13:55. Amén. Sí, hermano. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? Y luego también dice, y sus hermanas ¿No también. están todas sus hermanas con nosotros? Sí. Entonces, hermanos, tenemos a Jacobo, a José, Simón y a Judas, ¿quién escribió la carta de Santiago, hermano? El hermano de Jesús, ¿sí? ¿Cómo? Y se cree que Judas, hermanos, es el autor de la carta pequeña de La carta de Judas, hermano Santiago. de Jesús. Entonces, hermanos, los hermanos le piden a Jesús que vaya a esta fiesta. Entonces, hermanos, aquí Jesús lo toma como que le están dando una orden. Sal de aquí y vete a Judea. Pero Jesús, hermanos,
necesita nuestro consejo, hermanos, para tomar las decisiones de lo que Él tiene que hacer en su voluntad. No. Ahora, hermanos, en algún momento pueden leer ustedes aquí lo que acabamos de leer la hermana Rosario, que Jesús dijo que no iba a ir a la fiesta, porque parece que se contradice y dice Jesús, no, no voy a, no, no, no es mi tiempo, sí. Entonces, y de repente más adelante vemos que sí va. Entonces parece que dice que se contradice, bueno, ¿vas a ir o no vas a ir? Pero fíjense aquí, dice, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. En el sentido secreto, en el sentido de que Galilea y esos pueblos chicos no eran muy grandes. Ellos querían algo más grande, manifiéstate al mundo. Pero hermana Alma, aquí dice en el versículo 5, porque ni aun sus hermanos, ¿qué dice? Creían en él. Y el versículo 6 dice, entonces Jesús les dijo, ¿qué les dijo, hermanos? ¿No voy a ir? ¿O qué les dijo? Mi tiempo aún no ha llegado. Mi tiempo aún no ha Aún no ha llegado. llegado. Ahora, hermanos, subrayen ahí donde dice mi tiempo. Mi tiempo, hermanos. Ahí pongan en su cuaderno por ahí, hermanos, pongan la palabra Kairos, K de kiosco, Kairos. Y esto es el griego, hermano Enrique, hermana Rosario Palacios. Kairos. Tiempo significa Kairos en el griego original, hermanos. Entonces Jesús aquí dice, mi Kairos aún no ha llegado. Si nosotros buscamos en la Biblia esta palabra tiempo en otras veces que Jesús dice lo mismo, mi tiempo aún no ha llegado, o mujer, mi tiempo todavía no. Esa palabra, hermanos, ahora pongan esta otra palabra, tiempo también es hora, Hora, como la hora, pero arriba de la O pónganle como una rayita chiquita. Se dice en griego hora, hora. Entonces, hermano Enrique, se escribiría omega, rho, alfa, como WPA. Hagan de cuenta, hermanos. WPA es igual a hora, ¿sí? Y kairos quiere decir tiempo. Entonces, las dos son tiempo, hermanos. Pero aquí miren lo bonito. Kairos significa oportunidad. Escríbanle ahí, kairos es igual a oportunidad. Y hora es un tiempo determinado, fijo, que no se mueve, establecido. Tiempo determinado, fijo, que no se mueve, hermanos. Hora. Y kairos quiere decir oportunidad. Entonces, hermanos, fíjense que puede uno entender mejor. Si nosotros decimos aquí en el capítulo 7 versículo 6 mi kairos, mi tiempo, o sea, mi oportunidad, hermano Enrique, mi oportunidad aún no ha llegado. ¿Qué oportunidad? O sea, el mejor momento que yo estoy esperando para ir no ha llegado. Sí, eso es lo que quiso decir Jesús. En cambio, cuando dice hora, cuando usa hora, es cuando el tiempo de Dios, hermano, el tiempo planeado, que no se puede cambiar ni se puede mover. En esta vez, Él está hablando de la oportunidad que Él ha estado buscando, el mejor momento para Él no ha llegado. Ahora, hermanos, ¿se acuerdan ustedes cuántos días duraba la fiesta de los tabernáculos? 8 días, 8 días. Entonces, hermanos,
Cuando Jesús le dice, mi tiempo aún no ha llegado, o sea, no quiero ir ahorita cuando va a empezar la fiesta. Más adelante vamos a darnos cuenta que dice que Jesús llega a mitad de la fiesta, o sea, 4 días después. Entonces todo esto tiene sentido, ¿verdad? No quiero ir ahorita, que es el inicio de la fiesta. Yo voy a ir cuando mi oportunidad que yo estoy buscando sea la mejor para mí. Sí, la voluntad de Cristo es primordial siempre, hermanos. Sí, mi tiempo aún no ha llegado, sí. Dice, pero vuestro tiempo siempre está presto. ¿Por qué dice el Señor Jesús en el versículo 7, hermanos? No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Qué diferencia había entre los hermanos de Jesús y Jesús? Porque dice, a ustedes no los pueden aborrecer, pero en cuanto yo me presente en Jerusalén, a mí me van a aborrecer. Y más adelante está la contestación, hermanos. ¿Qué dice después de a mí me aborrece? Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Entonces, hermana Alma, porque en cuanto Jesús se aparece a la multitud, Jesús, hermana Anabel, dice la Biblia que Jesús es luz y la luz resplandece en las tinieblas. Entonces, cuando Jesús aparece a la multitud, al pueblo, ¿qué es lo primero que sale a flote, hermanos? ¿Qué es lo primero que se ve de la multitud del pueblo? Su pecado, su maldad, ¿sí? Entonces, por eso cuando Jesús va a Jerusalén, hermanos, y empieza a hablar de su Padre, el pueblo se da cuenta que es pecador y que sus obras son malas. Entonces Jesús le dice a sus hermanos, subid vosotros porque a ustedes no los aborrecen. A mí es el que me aborrecen porque cuando yo llego, mi presencia, mi sola presencia santa, hace que el pecado salga a flote en ellos y yo los tengo que enseñar, como quien dice. Entonces les dice Jesús en el 8, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, dice, se quedó en Galilea. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Aquí vemos No, nosotros que, aunque los hermanos querían forzar el plan de Jesús, hermanos, Jesús continúa con su plan que él tenía, buscando la mejor oportunidad para él llevar a cabo su plan. ¿Alguna pregunta, hermano? Ahora, hermanos, vamos a ver los otros versículos. En el momento en que Jesús llega a Jerusalén, algo tenía que pasar, hermanos. Algo tenía que pasar. Vamos a ver el versículo 10, hermanos. ¿Quién me lo puede leer? La otra parte, hermanos, que... yo. Sí, Pero hermana después Alma. de que sus hermanas habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿de, de dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no habla en el injusticia. No Ah, os dio, hasta ahí. sí, hasta ahí, hermana Carmen. Gracias, hermano.
Gracias, hermano. Si quieren anotar ahí en sus apuntes, hermanos, Jesús se iba a enfrentar a tres diferentes grupos, hermanos. Al ir a Jerusalén, él algo tenía que pasar y lo primero que vemos es que había tres grupos de personas que estaban en su contra. El primer grupo, ¿quién era, hermanos? Sus propios hermanos. Póngale ahí, número uno, sus hermanos. Y eso es el versículo 1 al 9, lo acabamos de ver. El grupo número 2 dice las multitudes, porque no estaban convencidos de que él era el Cristo. Versículos del 10 al 44. Y el tercer grupo son los líderes religiosos, porque tenían temor de que Jesús hiciera popular y que su enseñanza los desviara de la ortodoxia judía que ellos tenían acostumbrados en el tabernáculo, en los sacrificios y todo su sistema religioso. Entonces, sus hermanos, las multitudes y los líderes religiosos eran tres grupos que Jesús ya tenía, como quien dice, en su contra. Sí. Ahora, hermanos, si lo que acaba de leer la hermana Alma, nos damos cuenta aquí que dice que después de que sus hermanos habían subido, él entonces también subió, pero pasaron 4 días, hermanos. Ahora dice aquí que no subió abiertamente, hermanos, sino como en secreto. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir. Jesús sabía que al ir a Jerusalén iba a haber problemas, iba a tener gente en su contra. Pero, hermana Rosario Hernández, ¿tenía valor el Señor Jesucristo? Sí, sí tenía valor. Era un hombre que no le tenía miedo a nada, hermana. Cristo era un hombre de valor, no le tenía miedo a la multitud. Y estamos hablando, hermanos, de miles de personas que estaban en Jerusalén. Jesús se iba a enfrentar ante una multitud que iba a estar en su contra o a su favor. Iban a suceder varias cosas, lo vamos a ver más adelante. Ahora, hermanos, entre la multitud, ahí el versículo 12, ¿qué había, hermanos? Dice, el 11 dice, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Hermano Enrique, ese término en español, ¿no le suena un poco despectivo? Sí. Sí, No trae nada de mira, cariño, nada de, aquel, no hay nada de respeto ahí, no, hermano, en eso. Cuando uno le tiene coraje a alguien, no quiere ni decir su nombre. ese compa, ese Sí, cuate, sí, ¿dónde está aquel? aquel, ¿dónde Aquel. está aquel? Ahora, hermana Claudia dice, y había un gran murmullo a- acerca de él entre la multitud. Y fíjense en lo que dice, hermanos. Algunos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno dice que hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Entonces el versículo 14 comprueba lo que dijimos hace rato, que dice, mas a Mas a la mitad, mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. o sea, a los 4 días, porque dura 8 días, a mitad de la fiesta. Entonces, hermanos, aquí está el valor de nuestro Señor Jesucristo. Estaban todos murmurando, unos decían es bueno, otros decían es malo, otros decían que engaña al pueblo, y había un gran murmullo. ¿Y qué pasa con Jesús, hermanos? Dice que de repente Jesús llegó al templo y ¿qué dice? Y Enseñaba. enseñaba, hermanos, enseñaba. Y se maravillaban los judíos, hermanos. ¿Por qué se maravillaban? Porque dice, ¿cómo este sin letras, sin haber estudiado, puede hablar tan poderosamente? ¿Por qué las palabras que él dice nadie las ha dicho nunca ni las han podido decir? El poder que traía su sola presencia, hermanos. Ahora,
Normalmente los judíos acostumbraban a enseñar sentados, pero dice aquí que Jesús se puso de pie, hermanos, y que empezó a hablar. Y se imaginan, hermanos, todo el murmullo de repente se callan y nada más se oye la voz de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces todos se maravillaron y dicen, ¿y este quién es? O sea, sin haber estudiado. Y dice el 16, mas Jesús le respondió y les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Esta es una condición, hermana Alma. Si ellos hubieran querido hacer la voluntad de Dios, hubieran conocido que Cristo era el Hijo de Dios. Pero estaban muy lejos de hacer la voluntad de Dios. Y luego dice, o si yo hablo por mi propia cuenta, o sea, si es mi propia doctrina, dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca, sí, ¿qué dice ahí? Pero el que busca, es el La, versículo. Bueno, es que me estorba aquí la pantalla. Sí, pero, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Hermanos, ¿por qué creen ustedes que había tanta diferencia de opinión entre la multitud? ¿Por qué unos decían es bueno? ¿Por qué otros decían tiene poder? Otros decían engaña. Más adelante vamos a decir que otros decían tiene demonio. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que entre una multitud hay tanta diferente opinión? ¿No piensan ustedes, hermanos, que todo esto se va hacia mi propio yo, hacia mi manera cada, personal? Sí, hermana. cada uno lo veía desde su perspectiva personal. Entonces cada uno lo podía clasificar según sus criterios, si era bueno o era malo, si era verdad o era mentira. Eso es lo que quería que dijera, hermano. Cada uno de nosotros tenemos un sistema de vida, hermanos, que hemos formado, o que mis padres me formaron, o que yo solo he formado mi sistema de vida, mi diario vivir, de manera de que yo me he puesto algunas veces en mi mente cosas que no están correctas. Por ejemplo, hermano Enrique, muchos de los judíos se habían puesto en su mente que querían un rey. Si Jesús no satisfacía esa petición, era un engañador. Los fariseos decían, el Mesías tiene que ser alguien que llega de repente y que no sabemos ni quién es. Entonces ya habían predispuesto porque su sistema de vida así lo quería. Entonces muchos de nosotros ya estamos precondicionados con nuestros propios pensamientos a cosas que nos obligan a no creer, hermanos. Y Sí, son eso, las preconcebidas y la cosmovisión de cada uno. así es, hermano. Entonces, una cosa sí podemos ver, hermanos, cuando Jesús empieza a hablar, hermanos, inmediatamente empieza la discusión. ¿Se fijan ustedes? En cuanto empezó a enseñar, ¿qué pasó? Se maravillaron, pero también otros dicen, no, ¿y qué doctrina trae? ¿Habla por sí mismo o habla por otro más? Entonces, empiezan ahí, hermanos, los problemas en cuanto a que Jesús tenía que enfrentarse a la multitud. Ahora vemos, ¿quién me puede leer, hermano Enrique? ¿Me puede leer la otra sección, hermano? Que sería versículos 30 y 25. 20. Aquí es mi hoja se pegó, ¿no? Del 19 al 24, hermano.
Así dice la palabra de Dios. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Gracias, hermano. Amén. Muchos de los que estudian pues la Biblia, hermano, los teólogos dicen que esta sección de aquí, del versículo 19 al 24, debe de ir un tanto ligada con el capítulo 5 de Juan, que se acuerdan que el Señor sanó a este hombre en el día de reposo en el estanque de Betsaida. Sí, ahí Jesús les dice, bueno, me critican porque sané a un hombre completo, todo su cuerpo lo sané en el día de reposo. Y los judíos, hermanos, cuando el niño era su día de circuncidarlo, ¿se acuerdan a qué día era la circuncisión, hermanos? A los 8 días. A los 8 días. Al octavo día. Entonces, hermana Alma, si el octavo día caía en sábado, supuestamente no deberían de circuncidarlo, mas sí lo circuncidaban, porque decían los fariseos y los saduceos, es muy importante la circuncisión, entonces es más importante la circuncisión que guardar el día de reposo. Entonces Jesús les dice, eso sí lo pueden hacer ustedes, eso sí lo pueden tolerar, y no toleran que yo haya sanado todo un hombre completo, porque la circuncisión es quitar una piel, como quien dice, del cuerpo, y yo que sané a uno completo, se enojan. Dice, ¿por qué se enojan conmigo? Porque sané completamente a un hombre. Entonces no me juzguen según las apariencias, o sea, que porque sané uno el sábado, sino juzguenme con justo juicio. ¿Sí? Entonces Dios les dice, ustedes tienen la ley de Moisés y ustedes mismos no la cumplen. Hermano Rafael, ¿nos puede leer del 25 al 31, hermano? ¿25 al 31, hermano? Decían entonces, el micrófono, el micrófono. No, por eso lo cerré, pero ya. Sí. Gracias, con mucho gusto. Dice, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrá reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraron prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Gracias, Amén. hermano. Amén. Amén. Fíjense, hermanos, dice, otra parte de la multitud decía, ¿no es este a quien buscan para matarle? Hermana Claudia, más adelante vamos a ver a otra multitud, a otra sección de la multitud donde dice, ¿quién te quiere matar? Aquí estos sí sabían. Dice, ¿no es este a quien buscan para matarle?
Entonces dice, pero si lo están buscando los guardias del templo, el Sanedrín, todos, ¿por qué habla públicamente? Y no le dice nada. Quiere decir entonces que los gobernantes ya reconocieron que este es el Cristo, pero luego viene la duda, hermanos. Pero sabemos de dónde es. Y según el Mesías, cuando el Cristo venga, nadie sabrá de dónde es. Hermano Enrique, muchas veces nosotros como seres humanos abrimos la boca y decimos palabras que no tenemos con qué sustentar lo que decimos. En este caso, el versículo 27, hermanos, subrayen la palabra sabemos, porque la pregunta, Alma, realmente, Alma, ¿tú crees que sabían de dónde era Jesús? Aquí están afirmando, nosotros sabemos de dónde es. ¿Era cierto eso, hermanos? Sí, sí, sí sabían de dónde era. ¿Quién era? ¿Lo conocían? ¿Por qué Jesús les dice, no saben de dónde soy? Porque conocían sus raíces carnales. O sea, sabían que, como lo vimos hace rato, que su padre era José, su madre María, sus hermanos, que venía de tal pueblo, o sea, conocían su descendencia carnal, pero no conocían su descendencia espiritual. Entonces, ¿por qué decir, sabemos de dónde es si realmente no sabían? ¿Sí? O sea, ellos sabían que sí era de Belén, de Nazaret, ¿verdad, hermano? Y Es que ellos sabían, sabían, perdón, es que ellos sabían, pues, su familia, todo eso, pero no creían lo espiritual, porque ellos pensaban que iba a venir haciendo cosas así como demasiado vistosas, ¿no? Que todo el mundo se sorprendería y cosas así lo que muy queremos, espectaculares, sí, ¿no? hermana, así es, hermana. Lo que queremos decir aquí, hermanos, es que no sabían de dónde venía porque no conocían al Padre. Al Dios, hermanos, al Dios, el templo lo tenían ahí entre ellos mismos. Al que sacrificaban, hermanos, no lo conocían realmente, porque si hicieran la voluntad de su Padre Dios, hubieran conocido que Jesús provenía de él. Más adelante lo vamos a comprobar. Entonces dice, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, alzando la voz, les dice, a mí me conocéis, sí, y sabéis de dónde soy. Dice, y no he venido de mí mismo, o sea, no estoy diciendo mi propia doctrina. Dice, pero el que me envió, ese es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Y como yo soy el Hijo de Dios, tampoco a mí me conocen. Dice, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces, si yo vengo del Padre, él me envía, yo procedo de él. Entonces a mí no me conocen. Entonces se enojaron, hermanos, y dice en el versículo 30, dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, dice, ¿por qué? Porque no había llegado su hora. Ahora aquí, hermano Rafael, los que Sí. estudian la Biblia y que hacen todos estos estudios, creen todos que hubo entre la multitud, hermano, hubo una fuerza sobrenatural que impidió que pudieran apresarlo, agarrarlo, maltratarlo. Amén, amén. Como que Dios protegió a Cristo en ese momento de manera que aún no había llegado la hora de Dios, entonces dice que no le hicieron nada. Y luego, ¿qué dice el 31, hermanos? Amén, amén. Sí, y es que en verdad aquí cabe muy bien la palabra que dice todo el mundo, yo conozco a Dios, yo conozco a Dios, pero no es lo mismo conocer de Dios que conocerlo a Él. Exacto, hermano, porque para conocer a Dios hay que primero hacer su voluntad. Entonces, Amén, amén. el 31 dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales de las que éste hace. Entonces, hermana Rosario Palacios, dice, creyeron en él muchos,
Pero luego la pregunta es, ¿hará más señales que las que éste hace? Entonces, ¿creyeron o no creyeron? Sí, No, sí creyeron, claro que creyeron, Ven, pero solo una parte. Había muchos que no, pero entonces, sí, hermano, una aquí parte. se acuerdan que hace rato les dije que aquí ya entra esa palabra de creer. Más al rato vamos a platicar un poquito más sobre eso. Y dice, el versículo 32 al 36, hermana Rosario Palacios, nos lee, por favor. Del 32, ¿o qué me dijo? 32. 32 al Ah, 36. 36. Los fariseos envían alguaciles para aprender a Jesús. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto? Me dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Amén. Amén, hermano. Aquí entran ahora, hermano Rafael, los fariseos de la multitud. Los fariseos no se estaban perdiendo nada, hermano, estaban todos bien atentos. Oyeron que la gente murmuraba de Jesús, todas esas cosas. Dice, y los principales sacerdotes y los fariseos, ¿qué hicieron, hermano? Enviaron soldados, alguaciles, para que lo arrestaran, sí, para que lo prendiesen. Y en ese momento Jesús dice, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, o sea, no me van a poder arrestar. Dice, y después iré al que me envió, o sea, iré al Padre después de la crucifixión. Dice el 34, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Alma, entonces no sabían de dónde venía él, porque Jesús mismo le dice, me van a buscar, no me van a hallar. Si supieras de dónde soy, sí me hallarías, pero a donde yo voy a ir, tampoco tú puedes ir. Entonces los judíos no entendieron y dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? Otra vez despectivo, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Había muchas cosas, hermana Claudia, que no entendían los fariseos y no iban a entender en su ceguera que tenían espiritual. Y el versículo 37 y 39, hermana Claudia, ¿nos puede leer esos dos, 37 al 39? Sí, amén. En Sí, el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura de un anterior, correrá ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían, que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. amén. Dice aquí, nos brincamos aquí, hermanos, en el último y gran día de la fiesta, o sea, ya llegó a la mitad y ya habían pasado los 4 días, ya estaban en el octavo día. Ya estaban en el último gran día de la fiesta. Y era el momento, hermanos, más solemne de la fiesta, porque no sé si los que han estado tomando el estudio de Éxodo, Levítico, es cuando el sacerdote, hermano, el sumo sacerdote va al estanque de Siloé y llena una jarra, llena con agua pura, agua limpia, y la lleva hasta el templo, y todo el templo se calla
y dice que el templo, hermanos, el patio todo afuera estaba, unos postes muy altos con velas muy grandes, o sea, estaba bien iluminado todo. Se miraba muy bonito, era un momento de esos, así como cuando el peje sale al zócalo y todo el mundo Mm. se calla, Vamos, ¿verdad? vamos, vamos. Algo así, hermano, algo así. Entonces dice que la multitud estaba a la expectativa de ese ritual, hermano, que el sumo sacerdote iba a vertir el agua en el piso del templo y hasta dice que se oía cuando caía el agua y pegaba en la piedra y todo el pueblo gritaba y glorificaba a Dios. Dice que en el momento en que quiere el sacerdote va a verter el agua, en ese momento Cristo se levanta y empieza a hablar. Pero entonces aquí dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Imagínense por un poquito, hermanos, vamos a fantasear un poquito. Imagínense ustedes, hermanos, al Señor Jesucristo parado enfrente de la multitud con una voz potente, una voz fuerte, hermanos, y con autoridad y que diga eso. A ver, hermano Enrique, lea esa palabra, hermano. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, pero léala con injundia, De por sí habla fuerte. como que usted es el Señor Jesucristo, hermano. Oh, Dios. El hermano Dani lo haría bien, pastor. El hermano Dani, con ese vozarrón que tiene. Oh, no lo conozco, ¿quién es, hermano? ¿No? ¿No Es está Dani? Dani, ¿quién es Dani? Dani, Dani. Ay, no Ok, recuerdo su apellido. ok, hermano Enrique, a ver. bien. Si alguno tiene sed. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El Hasta que ahí, cree en nada más. mí, ay, Ok. perdón. Bueno, sí, Se sígale, emocionó, hermano. se emocionó. Sígale, hermano, sigue. Hasta el 38, sí, sígale. Va de Bueno, nuevo. repito todo, 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén, amén. 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 Imagínense ustedes, hermano, el Señor Jesucristo diciendo esas palabras. Si alguno tiene sed, estaba por vertir, hermanos, la jarra y el agua caer en la piedra. Y Jesús está hablando de qué tipo de agua, hermanos. de él mismo. Del mismo el agua de De la vida. vida eterna. Exacto, y dice, venga a mí, vengan, o sea, vengan a mí, aquí estoy, ya vine, y beban, crean lo que les estoy diciendo, porque el que cree en mí, como dice la escritura, hermanos, el agua que estaban vertiendo en el piso era una jarrita, vamos a decir, insignificante. ¿Cuánto creen que le podía caber a una jarrita? ¿Unos 3 litros, 2 litros a lo mejor? Pero miren la abundancia del agua de Cristo, dice, en su interior correrán ríos de agua viva. O sea, hermanos, no hay comparación al agua que el mundo ofrece a los ríos de agua viva que Cristo da. Nosotros jamás tendremos sed porque por el interior nuestro van a correr ríos de agua viva. ¿A qué se está refiriendo esto? Al Espíritu Santo, hermano. Todos nosotros que tenemos y hemos recibido el Espíritu Santo somos ríos de agua viva. ¿Sí? Entonces dice aquí, eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que el Espíritu Santo no había venido todavía hasta Porque este? aún, ¿Por qué, hermana Alma? Porque todavía no se iba aún- Jesús, moría Jesús. Sí, hermanos, no escuché. que porque aún estaba Jesús en la tierra, su presencia estaba
entre el mundo, en el pueblo. Amén, amén. Sí, hermanos, porque una razón que tenía que suceder es que tenía que estar Jesús al lado del trono del Padre, ya en su presencia, para que el Espíritu pudiera ya venir en su lugar. Por eso en el Pentecostés viene y le da el poder a la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús ya está en el cielo, el Espíritu Santo viene. Entonces, pero hermanos, los que creyesen en Él, ¿sí? La palabra creer, hermanos, implica toda una doctrina. Y aquí, hermanos, hay mucho problema para cuando nosotros decimos, ¿será salvo o no será salvo? ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que una parte de la Biblia dice, habla de una puerta angosta? Sí, 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 ¿Cuál es sí. esa puerta angosta, hermanos? ¿Quiénes entran por ahí? Nosotros, los cristianos, los Nosotros, que hermanos. creemos, Pero una los que... pregunta, hermanos. Ok, entramos por la puerta angosta, hermanos. ¿Y después qué sigue? Un camino, ¿verdad? ¿Y Sí. hacia dónde nos lleva ese camino? Hacia Dios, Hacia Dios, pero ¿de qué tamaño está ese camino? ¿Estará angosto? angosto, es Pero muy por, angosto, pero ¿por qué entonces muchos cristianos hoy en día pasan por la puerta angosta, pero van por el camino como si estuviera bien ancho, porque viven viviendo? una vida, porque pienso que ellos han de creer que pasando por la puerta angosta ya tienen un camino ancho, y no, no es eso. Si pasas por la puerta angosta, vas a caminar por un camino angosto, estrecho, pequeño, porque así es la vida de un cristiano. Exactamente, Dios lo tienes toda Sujeción la total razón. ante Cristo y ante Dios, no Tal ante parece. nosotros ni ante los deleites. Así es, tal parece que nosotros pagamos en la autopista de México a Cuernavaca o Acapulco y decimos, ya, está libre, puedo correr a lo que yo quiera, la carretera es mía y me voy a ir por donde yo quiera. No, hermano, Me después salí de, como rata. después de pasar por la puesta angosta, el camino todavía es angosto. Ahora, hermanos, los ríos de agua viva, oh, hermanos, eso es maravilloso. El que nosotros tengamos a nuestra disposición ríos de agua viva. Vamos a Hermano leer. Ramiro, Sí, hermano. perdón que lo interrumpa, eso de que dijo de los ríos de agua viva me recordó allá en Cuernavaca hay Sí. un parque ecológico que se llama Chapultepec, pero hay una parte del camino que hay un río precioso, literal, hermoso porque hay hasta peces, pero en Ok. el centro de ese río hay un árbol y cuando yo vi ese árbol, me imaginé la vida de un cristiano que camina sujeto a la obediencia a Dios, ¿no? Sí. Así es como Dios nos manda esos ríos, como ese árbol que está tomando, manando de esa agua. Y me recordó ese pasaje que usted está diciendo, y es algo hermoso, la verdad, porque si uno se imagina como un árbol que camina, pero está alimentándose de la palabra de Dios, de Jesús, que es nuestra agua de vida, es algo hermoso. Sí, gracias, Yolot. Versículo 40 al 44, hermanos. Hermana Anabel, ¿nos puede leer del 40 al 44, hermana? Sí, claro. Gracias. Entonces algunos de las multitudes, oyendo estas palabras, decían, ¿verdaderamente este es el profeta? Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No decía la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Amén.
aquí podemos ver, hermanos, que dice que sí sabían de dónde era, pero realmente no lo conocían. Sabían que de Galilea, es más, hasta sabían de que la escritura decía que del linaje de David, hermanos, que de la aldea de Belén. Sabían todo esto, hermanos. Entonces dice que hubo disensión entre la gente a causa de él. O sea, hubo problemas. Y algunos dice que querían prenderle. ¿Quiénes eran los que querían prenderle, hermano? Pues Los Judíos. los saduceos, los fariseos, los escribas. Ahora, hermanos, miren qué triste, y esto lo vemos en muchas partes de nuestra vida. Sabían ustedes muy bien que los saduceos y los fariseos se odiaban, ¿verdad, hermanos? Los Sí, saduceos eran una élite social alta de dinero. Los fariseos eran más nivel más bajo. Los escribas, pues eran nada más que escribían. Pero como en esta ocasión, Alma, se unen los fariseos y se unen los saduceos para poder matar a Jesús. Como muchas veces, hermanos, dejamos partidos políticos, dejamos religiones para unirnos y hacer un mal común. ¿Qué dice el versículo 45 al 52, hermano Rafael? Nos puede leer con mucho gusto. 45, 52. 45-52, con muchísimo gusto, dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha habido como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzgad acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Gracias, Amén. hermano. El conflicto que existía entre fariseos y saduceos, hermanos, en este momento lo dejaron a un lado y se unieron. Entonces dice que los alguaciles, los guardias del templo, que habían mandado a los principales sacerdotes a arrestar a Jesús, dice que cuando llegaron y empezaron a oír las enseñanzas de Jesús, quedaron tan impresionados, hermanos, con la presencia de Jesús y con sus enseñanzas, que no pudieron arrestarlo. Entonces, por eso los alguaciles dicen, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Hasta los soldados, hermanos, que son más duros y que están entrenados para muchas situaciones, hasta estos soldados dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Sí, entonces, miren qué audacia, hermanos, y qué sagacidad de parte de los fariseos hacia la gente y dicen, ¿también vosotros habéis sido engañados? Como diciendo, ustedes son otro nivel, porque dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o alguno de nosotros los fariseos? O sea, ustedes son de nosotros, ¿a poco han visto que nosotros hemos creído en él? Entonces, ¿ustedes también fueron engañados? Sí. Pero mi hermano Enrique, ¿qué dice el versículo 49, hermano? Mas esta gente, Sí, ¿qué dice, hermanos? Mas esa gente que no sabe la ley, maldita es. ¿Qué significa ese término, hermano Enrique, en la ley? Maldito, maldito, maldita es. Quiere decir que si no conocen la ley, de todas formas ¿Condenados? están obligados, ¿no? Están obligados a cumplirla.
aunque la desconozcan, y que si no la cumplen, se están condenando. Son varias cosas que implica esto, hermanos. Una, la ignorancia del pueblo, ¿verdad, hermanos? Pero ¿quién quería que el pueblo estuviera ignorante? Ellos mismos, los fariseos. Ellos no querían que el pueblo estudiara, nada más ellos. Entonces el pueblo estaba ignorante, no sabía la ley el pueblo. Y por no saber la ley, hermanos, ¿qué pasa? Están malditos. Entonces nos conviene que el pueblo esté maldito, ignorante, para que sigan viniendo a comprarnos las borregas, a comprarnos y para hacer los sacrificios, a traernos el dinero y los diezmos. Nos conviene. ¿A qué se parece eso hoy en día, hermano? Manipuleo político. Hay religiones que se parecen a esto hoy en día, hermano, Bastantes, bastantes. que, Justo que, que lo vamos a ver en estos días. nos conviene tener en ignorancia a la mayoría de la gente, religiosamente hablando. Pues sí, porque son más, con el hecho de que les digan que así dice la palabra, pues hacen lo que ellos quieren y al no conocer la palabra, pues están cegados. Eso que Y dijiste está correcto, hermano. Hacen lo que ellos quieren porque ellos son los que interpretan la ley, ellos son los que enforzan la ley y ellos son los que dicen está bien o está mal. Sí, pero hermanos, aquí habla una persona, una voz contra todo un Sanedrín, que eran como 70. Nicodemo otra vez, hermanos. Ujú. Sí, aquel que vino de noche, dice, ¿juzga Sí. acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? O sea, Ujú. conocían la ley y la ley decía, no podemos juzgar a alguien si no lo oímos primero su defensa, ¿verdad? Y saber qué ha hecho. Pero le En una responde, película, ay, perdón, sí, hermana perdón, Claudia. perdón. En Sí, una película, van las personas a llevar, compran sus animalitos para llevarlos de ofrenda y los revisan los sacerdotes y los dicen, no sé si pasa, si pasa. Y los llevan atrás de una barda y los vuelven a sacar a la venta. Dije yo, ay, no es posible. Y así le hacían, los diezmos ahí se quedaban y luego también las vasijas y todo en un, en un lugar, en una bolsa. Pero los animales, así sí pasa, llévenlo para atrás. Y los pasaban atrás y luego los sacaban por otra puerta y los volvían a poner a la venta porque eran los perfectos. Entonces era sí, su hermano. negociazo. En realidad, hermanos, estaban conscientes los fariseos y los escribas y los saduceos de lo que estaban haciendo, hermanos. Porque, hermana Rosario Palacios, la Biblia dice que procuraban matarlo. O sea, todo esto que están haciendo es para tener un argumento para poderlo matar, arrestarlo y matarlo. Dice, ¿eres también tú Galileo? O sea, ya lo ponen entre la espada y la pared a Nicodemo. Y luego todavía le dicen, escudriña. Hermanos, Nicodemo era un principal entre los principales. O sea, ¿cómo que escudriña? Pues si él era de los más estudiosos. Y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Estaban mezclando la ley y la historia con algo que no tenía nada que ver, hermanos. Aquí termina el capítulo 7, hermanos, pero ¿qué podemos aprender, hermanos, del capítulo 7? Ay, pues simplemente esta palabra de escudriña la usa mucho la competencia. Me dicen, hay que escudriñar las escrituras. Y yo le digo, ok, ¿y crees lo que dice? Y ahí se quedan como que diciendo, pues no, realmente lo que está haciendo Nicodemo, ¿no? Nicodemo pues está reafirmando, abriéndole los ojos, ¿no? Porque la gente, el pueblo está cegado totalmente, pero no tanto porque los domine, porque hay dominados y dominantes, ¿no? Sino simplemente la gente no ve, o sea, está viviendo, eh, tiene a Jesús ahí, ese hombro con hombro casi, y no es posible que no se den cuenta de que es mucho más
que todo el grupo de fariseos, saduceos y nicolaitas y todo lo demás, ¿no? Y lo vivimos hoy en día, entonces, pues realmente tenemos que despertar. Creo que este es un gran momento para nosotros darnos cuenta que hay algo muchísimo más todavía que aprender de la Biblia y de ustedes, sobre todo, pastor. Sí, Gracias. claro que sí, hermano. Hermanos, una pregunta que yo me he hecho muchas veces y me la sigo haciendo es, ¿por qué, hermanos, mucha gente de las multitudes, hermanos, vieron los milagros que el Señor hizo, ¿verdad, hermanos? ¿Se acuerdan? El milagro de las bodas del vino, el milagro del paralítico en el estanque de Betsaída, la hija del centurión la comida a 5,000, hermanos. Cuando Jesús y sus discípulos caminan sobre el agua, calman la tempestad, y vamos a ver multitud de milagros que el Señor hizo. Hermanos, ¿por qué toda esa gente que vio los milagros con sus ojos no creyeron? Muchos sí creyeron, pero muchos no creyeron. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre el que cree y el que no cree? Sí, hermana Yo creo, Claudia. Yo, Hermana Claudia. yo pienso, ¿no? Que tal vez sería que si alguien realmente lo aceptara, sabía que estaba en pecado su vida y preferían hacer lo que siempre estaban acostumbrados a hacer, a darle un testimonio de que sí realmente él era el hijo de Dios y todo eso. Entonces eso tenía que modificar su estilo de vida. Yo creo que podría hacer eso, pero no estoy segura. Sí, hermana, porque yo puedo decir, yo estoy aquí y está una persona en un lado mío. Yo no creo y él sí creyó. ¿Cuál es nuestra diferencia entre él y yo? ¿Cuál es la diferencia entre por qué él sí pudo creer y yo no puedo creer? ¿A qué se debe? La falta de fe. Ya metimos un elemento muy importante, hermano, la fe. ¿Qué más, hermanos? sí, aquí en el versículo 47 dice, entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? O sea, yo creo que no es tanto que Jesús no engaña. Ellos eran los que engañaban a todo el mundo, pero Jesús no vino a Sí, engañar. Incluso ellos engañaban y no mataron a los fariseos ni a los judíos, a nadie por engañadores, porque siguen engañando todavía hoy, ¿no? Jesús está dando verdad. Creo que en este caso, cuando en el 46 los aguaciles respondieron, que no habían conocido a alguien que hablara como él. Creo que en este momento ya el Espíritu Santo ya los está rozando, ¿no? Como diciendo, wow, ya me está despertando que en verdad es otra cosa muy diferente a lo que estamos viendo, ¿no? O sea, no es tanto que en verdad ellos supieran mucho de la letra y lo demás y sus rabinos y todo ese rollo, sino en verdad, mientras no tengamos al Espíritu de Dios, vamos a estar perdidos como siempre lo seguimos haciendo hasta hoy en día, ¿no? sí. Y todo esto va, hermano, porque es importante. A lo mejor no nos va a dar el tiempo para contestarlo hoy, pero Alma, ¿te acuerdas en la parte donde la Biblia dice que y Jehová endureció el corazón de Faraón? Amén, sí, sí. Sí, ¿realmente lo interpretamos de esa manera que Jehová es el que endurece los corazones o lo estamos interpretando mal? Porque aquí, hermanos, ¿se acuerdan que hace rato yo les mencioné el sistema de vida en que nosotros estamos viviendo como incrédulo? Venimos de una cultura, de una mentalidad, de una formación, de unos preceptos, conceptos, educación y todo lo que usted quiera que hace mi yo hermana psicóloga, ahí nos va a ayudar, ¿va? Me hace ser el yo. Entonces, hermano, me enfrento a una doctrina donde me dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Por qué él sí cree y yo no creo? Sí, ¿por qué las multitudes, hermanos, vieron que el hombre pudo caminar y creyeron, pero otros no creyeron? ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Y, Porque hubo fe, porque en sí, unos hubo fe sí, y en otros, ahí es donde la hermana Rosario Hernández nos dijo, sí, metemos un elemento que me gustó mucho, es la fe. Pero ahora otra pregunta, hermanos, ¿de dónde proviene la fe? ¿Quién da la fe? Dios. el ¿Quién- Espíritu Santo a través de la oración. Dios da la fe, ¿verdad? Sí, hermanos, la fe.
¿sí? Y sin fe también es imposible que Para Dios. agradar a Dios. Entonces, ven como que nos vamos ya metiendo muchos elementos para llegar a una conclusión. La otra clase le vamos a terminar la conclusión, ¿sí? Pero quédense pensando en esto, hermano. ¿Por qué unos creyeron y otros no creyeron? Y ahora, hermano Enrique, aquí tiene que ver mucho algo que quiero que analicen. ¿De qué sirvieron los milagros, hermanos? Dice que los milagros eran para que la gente viera que Él era el Hijo de Dios, que traía el poder del Padre y comprendieran que solamente Él podía hacer esos milagros. ¿De qué sirvieron los milagros entonces, hermanos, si la gente al ver todavía no cree? Esto tiene mucha profundidad, hermanos. Por eso le dije a la hermana Rosario Hernández, ya metimos un elemento importantísimo que es la fe. Hay más elementos que hay que meter para ir haciendo nuestra propia conclusión. Entonces queda de tarea, hermano. Hacer nuestra propia Biblia, pastor. Sí, hermano, No, pero, no. hermano, esto es muy bonito, hermanos. Esto es apasionante. Estudiar todo esto, porque aquí ya, para responder esta pregunta, entra mucha teología, entra mucho conocimiento bíblico, firmeza espiritual, madurez espiritual y doctrina sobre todo. Así es que los felicito, hermanos, porque siguen estudiando, le seguimos echando ganas y Amén, amén. vamos a terminar este año en el Señor. Entonces, Primeramente Dios, pues, pastor, no hermano, solamente de qué sirvieron los milagros, pastor, sino de qué sirvió la escritura, las sagradas escrituras. ¿De qué sirven? Si en verdad no estamos viendo ese fondo que tienen, muy gra- diferente a todo lo que hay en el mundo. gracias a Dios, hermanos, que el poder del Señor es tan grande, hermanos, que pudo vencer Amén, las tinieblas. amén, amén. Que las tinieblas estaban muy densas, hermanos, muy, muy, muy fuertes, pero el poder de Dios pudo lograr y vencer para que nosotros los que estamos aquí pudiéramos creer. Somos del Gloria grupo a Dios, de los que sí creen. gloria a Dios, gloria a Sí. Dios. Hermanos, eh, hermana Anabel, ¿hablamos por teléfono en privado? Sí, pastor, por Sí. favor. Ok. Bueno, hermanos, mucho gusto, hermanos, y Una nos vemos. pregunta. Sí, ¿Le hermana puedo hacer Rosa. una pregunta, profesor? Este, en diciembre todo el mes vamos a estudiar o vamos a tener semanas sin estudiar. No, vamos a tener semanas sin estudiar, hermana. ¿Cuándo va a ser Aparentemente, el último sábado? Sí, sí, aparentemente, ¿no? Ay, no, Rafa, ¿me puedes dejar hablar? Adelante, Gracias, adelante. gracias. yo, Entonces, ¿cuándo sería? Ujú. hermana, no estoy seguro todavía, pero yo le mando el mensaje a todo el grupo en cuanto la Ah, hermana secretaria me diga y les digo, hermanos, nos vemos hasta el próximo día, tanto sábado. Sí, pero buena pregunta, hermano, sí, gracias. Sí, gracias a usted. sí, hermana. Y pues cuídense mucho, hermanos, y oren unos por otros, hermanos. Les encargo mucho orar Gracias. por la hermana Feliz fin de Claudia y la semana. hermana Anabel. Ok, Hermano, hermano. le marco yo, usted me marca. Si me marca usted mejor, hermana, Ok, así la recibo rápido. Hasta Ok, luego, hermano. hermano. Nos vemos, gracias. hermanos, hermano Enrique, nos vemos, hermana Rosario, Alma, Abrazos, Claudia, Yolot, abrazos, nos vemos, abrazos, no Yolot, balazos. hermano Rafael, arriba el peje, hermano. Ánimo, ánimo. Amén, Ándale. bye.